La ciencia no es un adorno. La ciencia genera riqueza. La ciencia agrega valor. Hoy vamos a conocer casos de empresas nacionales que invierten en investigación e innovación, generan conocimiento y salen al mercado con novedosos productos. Hablaremos, por ejemplo, de semillas de papas, de usos de residuos de la industria del vino y de soluciones para un gravísimo problema ambiental. Además, tendremos tiempo para hablar de las invitadas indeseables de cada verano, las cianobacterias, y de danza, cronobiología y mentes en juego. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. El camino del desarrollo pasa por la ciencia. Un área del PDCIVA, la Unidad de Valorización de la Investigación y Transferencia Tecnológica, se dedica a detectar necesidades en el sector productivo, buscar soluciones científicas y desarrollar proyectos para generar innovación. Esto, que suena simple, no es la norma en nuestro país. Más habituado a importar procesos generados en otras regiones del mundo con frecuentes problemas de adaptación o sobrecostos. Hoy vamos a mostrarles cómo se trabaja para transformar ciencia en valor agregado. Comenzaremos presentando a la UBIT, el sector de PDCIVA que se encarga de tender los puentes entre el conocimiento y las empresas para dar valor a la investigación y también a la producción. Conversamos con Atilio Deana, responsable de vinculación tecnológica de PDCIVA. El PDCIVA se creó en el año 86, pero recién en el año 2015, o sea, casi 30 años después, creó una unidad de valorización de la investigación o de vinculación, más que nada con el sector productivo. La B corta de valorización justamente viene de tratar de sacar lo más, digamos, aplicable o lo más valorizable de la ciencia y transferirlo a la sociedad, ¿tá? Ya sea en general, cuando uno habla de transferirlo a la sociedad puede ser, por ejemplo, una entidad pública también, pues no tiene por qué ser una empresa privada, puede ser una cooperativa o puede ser una pequeña empresa, pero es tratar de generar, darle valor a esa ciencia y que la sociedad lo vea como valor, ¿tá? Al verlo como valor, lo ve, digamos, del punto de vista del beneficio que trae a la gente el tener ese conocimiento disponible. Que de otra forma la ciencia uno lo ve como, digamos, el valor sino de la ciencia en sí mismo queda a nivel de la publicación de artículos que queda en un círculo un poco más cerrado. Transferencia tecnológica son toda una serie de procesos que facilitan la transferencia del conocimiento al sector productivo, digamos, a la aplicación de ese conocimiento. Lo que tratamos de hacer en general es tener una óptica, lo que se llama innovación abierta, que es conversar con las empresas, fundamentalmente, ir y preguntarles cuál es tu problema, qué problema tenés en tu industria, en tu empresa, y de qué manera desde nuestro ángulo, digamos, de la investigación científica, podemos llegar a resolver. Desde la oficina, desde la UBIT, de la unidad nuestra, hacemos también la formulación de los proyectos. O sea, formulamos el proyecto, lo mandamos a la agencia que financia, generalmente es la ANI la que financia estos proyectos, y después hacemos el seguimiento en los 3 años de duración o 2-3 años de duración de los proyectos. El seguimiento activo, digamos. Generamos las reuniones, convocamos a las partes, colaboramos muchísimo con la unidad de propiedad intelectual de la UDELAR en todo lo que es el armado de la explotación comercial posterior, ¿no? Posibles patentes, posible transferencia de conocimientos a las empresas, etc.
Vamos a asomarnos ahora a dos casos de empresas nacionales que invierten en desarrollos novedosos a partir de la ciencia de Uruguay. En primer término, vamos a presentar a EFICE, la empresa EFICE, que desde hace décadas desarrolla productos químicos y entre ellos el cloruro férrico. Si bien, como les decíamos, ¿no?, este producto ya existe, no es nuevo, no se había explorado la posibilidad de que fuera una solución para un problema tan grave como es la contaminación de aguas superficiales por el fósforo que se aplica para la producción agropecuaria. Se constituyeron equipos en diferentes facultades, se siguieron diversas líneas de investigación, se buscó la validación de algunas suposiciones previas y se consiguieron resultados altamente positivos. En este tramo vamos a escuchar las voces, por un lado la de la empresa y por otro la de quien coordinó los diferentes grupos de investigación, el ingeniero agrónomo Carlos Perdomo de la Facultad de Agronomía. La eutrofización es uno de los principales problemas ambientales que tiene el Uruguay, sobre todo por la contaminación que viene tanto puntual como difusa. Puntual puede llegar a ser de industrias o del saneamiento de ciudades y difusa por todo lo que tiene que ver con las actividades agrícolas. Es la más difícil de atacar y es la que nosotros pensamos que podemos dar una solución con algunos de nuestros productos químicos, por ejemplo el cloruro férrico, y era una de las soluciones que necesitábamos investigar y experimentar a través de la asociación con PEDESIVA y la UDELAR. Nosotros particularmente trabajamos en atacar el problema del movimiento de fósforo del suelo al agua. Nuestro grupo específico acá en la Facultad de Agronomía, mientras que otro grupo dirigido por Luis Aubriot de la Facultad de Ciencias, él estudió específicamente el problema ya en el agua, cómo reducir el fósforo que ya llegó al agua. Y otra investigadora, Gianella Faccini de la Facultad de Química, desarrolló una matriz para capturar fósforo en el agua, que es otro enfoque diferente. Y el doctor Márquez de la Facultad de Ciencias, él desarrolló con su grupo un sensor de fósforo sencillo y barato para que pueda rápidamente detectarse si las concentraciones de fósforo son altas o bajas. Y además hubo otro investigador, Miguel Carrequiri, de la Facultad de Ciencias Económicas, que trabajó en toda la parte, visto del punto global, económica de este problema. Pero el aporte específico nuestro fue justamente tratar de disminuir las pérdidas de fósforo del suelo al agua. Realmente no habíamos hecho esta experiencia previamente. Yo me encontré con Atilio de ANA de PEDESIVA hace unos 5 años atrás aproximadamente y hace unos 3 que empezamos a trabajar. PEDESIVA organizó muy bien todo el equipo de investigadores. Realmente tenemos el orgullo de estar trabajando con una cantidad de investigadores de los más importantes del Uruguay, como Carlos Perdomo, como Briot. Y el hecho de estar trabajando con varias facultades de la UDELAR y varios investigadores hace que el proyecto en particular tenga una cantidad de visiones diferentes a las que nosotros podíamos agregar desde la interna. Nosotros empezamos a estudiar la posibilidad de aplicar un producto químico, como en este caso el cloruro férrico, para que reaccione con el fosfato que está en el suelo y lo vuelva químicamente muy estable, que lo precipite. Entonces eso provoca que no se mueva más con el agua de escurrimiento. Porque el fosfato, como está en el suelo, en esos sitios de muy alto nivel de fósforo disponible, se mueve muchísimo con el agua de escurrimiento. Si le agregamos cloruro férrico a la superficie del suelo,
Y basta con que neutralicemos o precipitemos el fosfato que está en menos de 1 centímetro del perfil del suelo, ya es suficiente para que las pérdidas de fósforo bajen dramáticamente. Bajan el 50, 60, 80%. Entonces, con una aplicación que es económicamente viable, se puede rápidamente, en términos de horas, bajar muchísimo la pérdida de fósforo del suelo al agua. Todos sabemos que nuestra uva insignia, el Tanat, tiene algunos componentes importantes para la salud humana. Caracterizar con precisión estos elementos, definirlos y determinar sus beneficios es una tarea que está en curso. Lo verdaderamente novedoso es encontrar todas estas propiedades y algunas otras, inclusive en lo que hasta ahora es un residuo de la producción vinícola. Estamos hablando del orujo de la uva. La bodega Traversa, junto con la bodega Vinolfi, son la contraparte privada de equipos de Facultad de Química, de UTEC, del Instituto Clemente Estable y del Instituto Pasteur de Montevideo, que están buscando respuestas y también desarrollos productivos. La doctora Margot Paulino, quien coordina las investigaciones desde Facultad de Química, nos da detalles sobre las características y los avances de este proyecto. Los productos que queremos desarrollar son entonces los que van apareciendo en esta cadena de desarrollo, que serían el orujo seco, el orujo extraído en forma líquida, el extracto secado en spray, que es una forma sólida, pero también vamos a hacer microencapsulamientos a partir del líquido, con lo que vamos a obtener otra forma microencapsulada de ese mismo producto. Y también acoplados a un laboratorio sensorial del departamento CITAL, vamos a desarrollar alimentos que contengan alguno de esos productos. A nivel productivo, ¿qué es lo que interesa? Interesa que la empresa Traversa Vinolfi, que apostó a la idea nuestra, al final del camino tenga un plan de negocios que le permita partir de su excedente, de su residuo, y llegar a productos con valor agregado que se puedan vender en el mercado internacional como nutracéuticos. Estamos extrayendo tal vez un bagaje de polifenoles que no está en el vino, necesariamente. O sea, esto no es una investigación a partir del vino, es una investigación a partir de un producto que es un descarte del proceso de vinificación. Y eso es lo que tiene de interés, que podemos estar encontrando perfiles polifenólicos diferentes. Lo que están viendo en amarillo y rojo es la proteína, lo que están viendo en violeta claro es el ADN, y lo que están viendo en varillas grises y rojas son los polifenoles contenidos en los extractos de los orujos de uva. ¿Qué estamos haciendo? Infiriendo de cómo interfieren en el proceso inflamatorio, y de esta manera asociándonos a los resultados que se obtienen a nivel experimental del ensayo de los extractos en modelos que prueban a ese factor de transcripción, nosotros vamos a verificar la razón por la cual pueden ser antiinflamatorios por este mecanismo. Nosotros recibimos de Bodegas Traversa y Vinolfi esto, que es orujos de uvas Tanat y otras variantes. Esto es un producto que es el excedente de la extracción que se hace para obtener el vino. Por lo tanto, es un residuo por el momento no aprovechado en su totalidad. A partir de ahí, estos son los orujos, tal cual vienen de la bodega, de los cuales aproximadamente hay 10 toneladas por año que se generan. Nosotros hacemos un proceso de secado al vacío para proteger de que no se oxide la muestra, hasta sequedad, es decir,
secamos y pesamos hasta peso constante y obtenemos esto que es la materia prima para la siguiente fase. ¿Que cuál es? Después de haber desarrollado un proceso de extracción de bioactivos, realizamos una maceración en una mezcla hidroalcohólica, etanol-agua, con la cual extraemos en forma óptima, por lo que desarrollamos antes, los polifenoles que están contenidos acá. De manera que este líquido que ven acá es un extracto obtenido a partir de los polifenoles contenidos en los orujos secos y luego filtrado. Lo que nosotros hacemos en el resto de las fases del proyecto es incorporarle a ese extracto el valor agregado de la investigación. Para eso cubrimos varias fases. Analizamos, y acá ven muestras que están ya todas analizadas, le realizamos los llamados análisis físico-químicos que consisten en calibrar la cantidad de fenoles totales. Acá el compuesto bioactivo es el comúnmente llamado flavonoide. Tienen taninos, tienen una cantidad de componentes, pero todos son polifenoles. Para la salud humana los polifenoles tienen muchos antecedentes. No por nada la paradoja mediterránea indica que los polifenoles contenidos en el vino tinto prevén de enfermedades cardiovasculares. En el Mediterráneo se detectó eso, y a partir de ahí podemos decir que los polifenoles tienen capacidades antioxidantes muy importantes, que además colaboran con mantener el equilibrio en el ser humano, pero tienen otras propiedades, no solo esas, que eso es muy lógico. Son moléculas que pueden entrar en diferentes metabolismos. Uno es el antioxidante, pero también hemos detectado que pueden ser antiinflamatorios. También hay estudios que prueban que pueden ser neuroprotectores. Entonces nosotros, en una etapa básica, pero que apunta a responder a tu pregunta, vamos a documentar esas funcionalidades. Entonces podremos decir, con conocimiento de causa y habiendo medido el efecto, que son antiinflamatorios, que son neuroprotectores, que son antioxidantes, y cuánto. En el último tramo de Sobre Ciencia volveremos a mostrarles empresas que apuestan a la investigación, al desarrollo y a la innovación para producir en Uruguay. En este caso vamos a hablar de papas. Ahora, primera tanda, ya volvemos aquí en TV Ciudad. De Sobre Ciencia, Alexandra Perrone, Daniela Hirschfeld, bienvenidas. ¿Cómo andan? Buenas noches, ¿todo bien? Todo bien, muy bien. Antes de entrar en tema, hay algo muy importante, si no creo que vas a tener inconvenientes en el camino. Sí, voy a tener inconvenientes. Además, hoy termina casi el ciclo de Sobre Ciencia y, por supuesto, queremos mandar saludos. Primero a mi madre, que hoy cumple años, y después a dos televidentes que nos encontramos en el Congreso de Ciencias Cognitivas y nos dijeron que desde el interior del país nos siguen. Analía Budeli, profesora del CERP de Maldonado, y Blanca Viera, profesora de Informática y Astronomía de Colonia, así que a ellas, como les prometí, un saludo. Muy bien cumplido, y una de las misiones de Sobre Ciencia es justamente salir de la capital, ¿no? Y llegar a todo el territorio nacional, así que más que merecido. Bueno, dormidos, despiertos, ¿a qué hora del día acomodamos las cosas? La cronobiología es una ciencia que ha estado más, una rama
de la Ciencia, que estuvo más de una vez en nuestro programa y hoy vuelve. En el formato de Mentes en Juego. De Mentes en Juego y con danza. Exacto. Vamos a hacer otra entrega del segmento Mentes en Juego que presenta, les recordamos, un científico o una científica que además de su vocación por la ciencia tiene un hobby muy presente en su vida con una vocación muy importante, pero que no tiene nada que ver con la ciencia. En este caso lo que unimos fue danza contemporánea y cronobiología, que como bien decís es una ciencia que estudia los ritmos periódicos, los ritmos biológicos periódicos del cuerpo humano, ¿no? de los organismos en Exacto. realidad en este caso. Y vamos a hablar con Natalia Coirolo y Mariana Marquesano. Ambas son investigadoras, biólogas, investigadoras de la Facultad de Ciencia y además desde muy chica realizan danza contemporánea. Y vamos a escucharlas a ellas, a ver que cuenten cómo hicieron para unir estas dos vocaciones. Vamos a escucharlas y vamos a verlas, ¿no? Porque también hacen una performance. Arrancamos con la primera parte. Mi interés en la ciencia y en la danza efectivamente nació desde niña. La ciencia y la danza para mí y el arte en general han estado siempre. Fue fundamental, creo, en esto de tomar contacto con esos campos. Una maestra que tuve, se llamaba Gladys Fuentes, en la escuela del interior, que ella nos promocionaba mucho como el conocimiento como algo muy abierto y que está siempre como en constante relación. Me mandaron a hacer deportes de chiquita, me mandaron a hacer natación y lo que pasó fue que ahí me aburrí horriblemente en las clases, no en la natación, en las clases, y mi mamá me mandó a hacer ballet. 9 años de ballet hice, en el cual ahí no solamente era ballet clásico, sino también que empecé a bailar contemporáneo, jazz, un poco de tap, y cuando egresé, como digamos, de esos 9 años de ballet, como que me focalicé directo en la danza contemporánea. La danza también es un clásico que te mandan a danza en algún momento, por suerte. Y yo empecé haciendo ballet, después encontré una escuela que es de danza moderna. Y con la ciencia fue también, ya no me acuerdo cuándo fue, pero la primera vez que me presentaron la célula, tipo el citoplasma, el núcleo, la mitocondria, tipo, chapó a la mitocondria, y como que dije, biología. No lo dudé. Otra clave fue cuando empecé como a estudiar la sinapsis. La sinapsis fue otro componente que no me hizo dudar, que después yo hice opción neurociencia. En realidad mi camino es como bastante distinto al de Nati porque yo fui variando mucho. De hecho, terminé el liceo haciendo arquitectura y empecé la facultad de arquitectura y después me vine para ciencias. Hoy trabajo con el grupo de cronobiología de la Facultad de Ciencias que lo lideran Ana Silva y Bettina Tassino. Hice mi tesis de maestría con ellas, específicamente en cronobiología relacionado con la danza. Hoy en día sigo trabajando en la danza. Este año empecé a integrar el grupo de cronobiología de la Facultad de Ciencias. Ahí se vio algo, Daniel, en la última escena, y es un poco la unión, ¿no? Porque en definitiva, si bien no tiene nada que ver danza contemporánea con una rama de la ciencia como la cronobiología, ellas la unen, ¿no? Y ahí se llegó a ver una imagen. Sí, son esas cosas de la vida, esos destinos que en realidad parecen estar separados, pero en realidad se juntan, que es la ciencia y la danza, y que en su vida ellas los tenían muy temprano juntos y que a su vez profesionalmente lo han unido en este estudio que ahora van a contar en la segunda parte del informe, cómo ellos tomaron como parte de una investigación que se desarrolla en la Facultad de Ciencia, cómo ellos tomaron un grupo de 80 bailarines de la Escuela de Danza del Sodre y analizaron a ver en qué momento de los turnos, digamos, de esos entrenamientos tienen mejor performance según su cronotipo, su reloj biológico. Y eso es lo que ahora nos van a contar en la siguiente parte del informe. Excelente, ya nomás lo estamos viendo. La tesis tuvo
en realidad la finalidad como de combinar la danza con la ciencia. Hubo un momento ahí en la vida que yo me dedicaba a las dos cosas y dije, ¿será que algún día las podré juntar, combinar, acercar de alguna manera? Dije, bueno, ojalá que sí. Y en un momento eso surgió y la finalidad del estudio fue analizar cómo un turno de entrenamiento o un turno de realizar una actividad física como es la danza afecta los ritmos biológicos de los bailarines en este caso. Para eso elegimos a los bailarines de la Escuela del Sodre, la Escuela de Formación en Danza Contemporánea y Danza Folclórica, y ellos van a clases, son 4 años y según el año van o al turno de la mañana o al turno de la noche. Entonces tienen una actividad física de lunes a viernes, o de 8:30 a 12:30 de la mañana o de 20 a 24 horas en la noche. Son turnos bien alejados y bien marcados que están haciendo la misma actividad con la misma intensidad. Entonces era ideal para estudiar lo que queríamos nosotras, que era el cronotipo, los hábitos de sueño y lo que pasaba con la fase circadiana de la melatonina en jóvenes similares en edad, realizando lo mismo pero a horas totalmente distintas, y cómo sus propias preferencias se iban modificando de acuerdo al horario que tenían que llevar y a cómo era su sueño. Encontramos que efectivamente el turno de entrenamiento, el horario, afecta no tu preferencia circadiana, que seas más matutino o más nocturno, sino que afecta tu cronotipo, afecta tus hábitos de sueño, el momento en que se ubica tu sueño más temprano o más tardío, o sea, te volvés más temprano o más tardío de acuerdo al horario que estás cumpliendo. El cronotipo es como algo constitutivo de la persona, pero también es plástico, es modificable. Entonces, de acuerdo a la vida que vos tengas o a los horarios que vos tengas, a tu agenda, a tu vida social, con la fase circadiana de la melatonina. Entonces, es importante porque cuando uno va como en contra de su preferencia, empieza a dormir mal, en tener como problemas con la alimentación, con el sueño. Hay enfermedades que si se mantiene esa discordancia, se van agravando. Y ahora, continuando la investigación que inició Natalia con los bailarines y las bailarinas de la Escuela de Danza del Sodre, mi proyecto tiene que ver con ver qué sucedió con esos estudiantes que iban al nocturno y que este año están yendo al matutino. Y una de las cuestiones es eso, ver qué pasa con los cronotipos. Y por otro lado, indagar qué sucede con la atención y con el desempeño motor en distintos momentos del día. Y bueno, una de las hipótesis tiene que ver con esto de si el cronotipo varía al cambiar de turno, ¿no? Pensando que el ejercicio, ¿no? Ya sabemos que el ejercicio afecta a los ritmos biológicos. Bueno, ¿qué pasa con el cronotipo en relación a eso? Y por otro lado, es si la atención y el desempeño motor también varían según el cronotipo, según el momento del día. Bueno, hasta acá lo que teníamos para mostrarles, ¿no? Esta curiosa conjunción de danza moderna, cronobiología y bueno, ciencia. Exacto, un ejemplo más de cómo la ciencia y una actividad artística en este caso se potencia. Exactamente. Bueno, ahora vamos a hablar de otra cosa, Alexandra, y lo describíamos en el arranque como esas invitadas indeseables, ¿no? De los veranos que ya nos empiezan a preocupar a esta altura del año. Así es, llega el calorcito, el tiempo lindo y bueno, todos de alguna manera nos acercamos a las costas de Uruguay. Y bueno, justamente el tema de las cianobacterias. Si recordamos, en el 2019 hubo un evento que arruinó el verano prácticamente. Sí, exactamente. Que bueno, que llegaron una gran floración de cianobacterias, llegaron incluso a las costas de Rocha, al Océano Atlántico. Bueno, para hablar de cianobacterias fuimos hasta la Facultad de Ciencias, hablamos con el doctor Luis Obriot. Él es investigador del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, de la sección de Limnología, allí de la Facultad de Ciencias. Y bueno, en este primer tape nos va a contar qué son las cianobacterias, cómo se forman y justamente cuáles son los elementos que favorecen a la generación de las cianobacterias. Bárbaros, primera parte del informe entonces.
cianobacterias son bacterias, como su nombre lo dice, pero que tienen la característica de tener clorofila o realizar fotosíntesis. Son organismos muy antiguos que han habitado la Tierra hace más de 2.500 millones de años y han dado lugar al oxígeno y a las formas de vida que hoy existen en la Tierra. Las cianobacterias son organismos es un grupo muy diverso, cuenta con más de 5.000, 6.000 especies y habita prácticamente todos los ecosistemas terrestres, ¿no? desde el terrestre propiamente dicho al acuático, ¿no? Océanos y aguas continentales. El problema que tiene que, dado ciertas condiciones particulares de sobreenriquecimiento del agua con nutrientes, tiene la capacidad de crecer explosivamente como bacterias y algunos de estos organismos pueden sintetizar o producir toxinas. No solo generan problemas en el ambiente cuando crecen demasiado y provocan lo que se llama una floración, sino que a su vez generan otros metabolitos que son tóxicos para los animales y también para plantas. Entonces su principal problema es que en general, y por una cuestión de precaución, se los considera a todos los organismos que generan floraciones que sean cianobacterias como tóxicos en primera instancia, después se analiza y se ve el tipo de toxina y cuánta toxina produce. Las causas de estas floraciones, y sobre todo de las floraciones masivas, existe un consenso no solo nacional sino internacional en el que se tienen que dar varios factores en el mismo tiempo, ¿no? En el mismo periodo de tiempo. Hay que tener en cuenta que estos organismos tienen un tiempo de generación muy corto, muy rápido, son bacterias, ¿no? Crecen en cortos periodos de tiempo, ¿no? Tienen una generación cada 2-3 días y por lo tanto tienen que darse condiciones que les permitan crecer rápido, ¿no? Entonces una de ellas es la temperatura adecuada, más allá que pueden crecer en los polos y en los trópicos, también pueden crecer acá en invierno, pero la velocidad de crecimiento es otra en verano, ¿no? Es mucho más acelerada. Otro fenómeno es la luz. En verano tenemos más luz, más fotoperíodo. Por lo tanto, esas dos condiciones se cumplen, temperatura y luz, en esta época del año, ¿no? Pero hay que nutrirlas. Entonces, estos organismos se nutren tanto de todos los compuestos que pueden formar la materia orgánica, como una célula, a partir del agua y de los gases que hay en el agua, pero principalmente lo que más utilizan es nitrógeno, fósforo y carbono. Lo que ocurre es que, dado nuestras actividades productivas, tanto agrícolas, agropecuarias, como industriales o urbanas, terminan volcando materia orgánica y nutrientes a los ambientes acuáticos. Y eso genera un superávit de disponibilidad de nutrientes que a veces es aprovechado por otros organismos acuáticos, como por ejemplo las plantas acuáticas flotantes, los camalotes, como se conoce comúnmente, y a veces por las cianobacterias. Entonces, para llegar a esos niveles de generación de biomasa tan enormes como los que hemos visto, los orígenes tienen que ser bastante importantes en la cuenca de drenaje y en general están muy asociados a la agricultura, ¿no? A la fertilización superficial, con fósforo, con nitrógeno, que dado ciertos escurrimientos, y aquí la lluvia como factor de transporte hacia el ambiente acuático, circula esa agua por la superficie del suelo y por los cultivos y termina depositando el exceso en los cursos de agua. El color es muy atractivo, ¿no? Ese verde fluo, pero qué feo que es ver las cianobacterias en el agua, ya no te da ganas ni de arrimarte. Es así, sí. Y bueno, ese evento que hubo en el 2019 nos contaba Luis que abarcó 50 kilómetros cuadrados, esa gran floración que, para tener una idea, más o menos corresponde a 10 canchas del Estadio Centenario aproximadamente, ¿no? Y bueno, nos contaba que a raíz de este fenómeno se realizó una investigación multidisciplinaria con científicos de la Facultad de Ciencias, de la Intendencia de Montevideo, de la Comisión Mixta de Salto Grande, y bueno, justamente se llegó a la conclusión de que esa gran floración había surgido en el Río Negro, en el embalse de Rincón del Bonete y en el embalse de Palmar. Y bueno, esa fue una publicación que se realizaron el año pasado. Y bueno, en el próximo tape nos cuenta Luis qué se espera para el próximo verano en las playas. Acá viene lo importante. Nos jugamos el verano. Y también las líneas de investigación que vienen llevando adelante, tanto para mitigar estos fenómenos como para saber por qué y en qué partes del país se produce. Excelente, vamos con eso ya.
estamos analizando ese como el posible futuro evento similar. Lo principal es que el primer escenario es climático, es decir, cuál es la tendencia climática que tenemos pronosticada para los siguientes meses y sobre todo para el verano. Entonces, si esa tendencia climática es de altas precipitaciones, ahí tenemos un escenario con problema, ¿no? En un evento, por ejemplo, Niño, de precipitaciones, ¿no? Como por encima de lo normal. Nosotros ahora lo que estamos es en un escenario de déficit hídrico y posiblemente y se plantean, tanto el informe de INUMEC como Facultad de Ciencias plantean precipitaciones por debajo de lo normal. Entonces, dentro de ese escenario, lo que sí tenemos floraciones, las vamos a tener retenidas en los embalses y con poca capacidad de exportación. Entonces, a nivel del Río Negro. En el río Uruguay, el embalse de Salto Grande tiene otro funcionamiento que genera floraciones internas cuando hay bajo caudal y generalmente las transportan por el turbinado. Entonces, sí pasan al río Uruguay. El tema es que también en el Río de la Plata tiene poca carga de agua dulce, entonces esas floraciones circulan por la costa uruguaya y llegan prácticamente hasta San José, hasta, por ejemplo, la boca de Santa Lucía. Hasta ahí se han visto. Pero rara vez llegan a Montevideo y posterior hacia la costa de Canelones. Ese transporte se puede dar por condiciones de tormenta, viento fuerte del sur, suroeste, que puedan transportar esas floraciones hacia la costa de Montevideo. Se espera que este próximo verano las floraciones estén bastante restringidas al departamento de Colonia y de San José, con alguna intermitencia de Montevideo de acuerdo a los patrones de vientos y de tormentas, ¿no? Que puedan empujar esa floración más allá del frente de turbidez o del frente de salinidad del Río de la Plata, que está muy retirado por la falta de agua dulce, hacia la zona más interior del Río de la Plata. Nosotros lo que hacemos es generar información para que los tomadores de decisión tomen las mejores decisiones. Nosotros no somos tomadores de decisión, entonces lo que hacemos es colaborar con ellos para brindar información que sea suficiente o relevante como para que ellos puedan tomar decisiones. Y en eso estamos trabajando, por ejemplo, con la Dinama, en un convenio en el Río Negro, que surgió en 2018-2019 y que se empezó a efectivizar con la pandemia, atrasos de pandemia, etc. en 2020, en el que estamos estudiando el Río Negro y el crecimiento de estas cianobacterias posterior a aquel fenómeno tan significativo. Y también hemos trabajado en comisiones de cuenca, donde volcamos la información que tenemos, ¿no? Y también trabajamos en herramientas también de monitoreo que puedan servir para los tomadores de decisión. Después hay otras líneas de investigación que trabajan sobre la mitigación del fenómeno una vez que ocurre. Entonces se busca aplicar determinados inhibidores de crecimiento, precipitar el fósforo que hay en el agua. Entonces a partir de ahí también se busca controlar una vez que están y que es difícil sacarlas del ambiente, o una vez que se forma ese punto caliente de crecimiento, poderlo controlar. Por otro lado, se trabaja en herramientas también remotas a través de imágenes satelitales, como también les comenté, en la que se busca también definir en ambientes muy particulares como son los nuestros, muy turbios, cuáles serían los índices o los indicadores o los algoritmos mejor o más adecuados para detectar a estas floraciones, no solo en el Río de la Plata, en los embalses, sino también en pequeños embalses de la cuenca de Santa Lucía, que son muy numerosos, también generan una gran biomasa si uno suma todos esos pequeños embalses, que también pueden generar problemas en la potabilización del agua una vez que se vuelcan al cauce principal. Para mitigar estos fenómenos se necesitan múltiples forzantes, ¿no? Una de ellas es como la temperatura, prácticamente no la podemos regular, la disponibilidad de luz tampoco, prácticamente. El factor que termina siendo el manejable es el exceso de aporte de nutrientes a los cursos de agua. Y ahí hay que atacarlos múltiples, dependiendo del ambiente que sea, cuáles son los aportes más significativos dependiendo de qué área. Pero en general lo que hay que hacer es apagar la mayor parte de los aportes excesivos al agua a través de las diferentes actividades humanas.
Clarísimo, Alexandra. No, creo que no hay mucho más para agregar en este tema. Y bueno, sí, nos contaba Luis también que hay un monitoreo constante del Río de la Plata, tanto de científicos uruguayos como de argentinos, justamente para estudiar cómo se comporta el Río de la Plata en lo que es la producción también y como receptor de cianobacterias. O sea, ¿no? Productor por un lado y claro, receptor y transporte de lo que vos decías, como el caso del 2019 que se originaron en el Río Negro. Exactamente. Está bien. Antes de la pausa, hay una red latinoamericana que se dedica de alguna manera a cosas que tienen que ver con lo que hacemos nosotros, ¿no? Que es la divulgación de la ciencia. Dani, tiene un evento importante. Exactamente. Antes de despedirnos hasta la semana que viene, les vamos a contar que mañana, miércoles, empieza el congreso virtual, en este caso de Red Pop, que es una red, como bien dijiste, que nuclea a divulgadores de la ciencia de la región, desde periodistas, menos, pero sobre todo gente que está vinculada a la comunicación de la ciencia e incluso hasta de museos de ciencia. De hecho, la presidenta de Red Pop en este momento es la presidenta del Espacio Ciencia, la directora del Museo de Relato Espacio Ciencia, Marta Cambre. Los invitamos, está saliendo en el Zócalo en este momento, los invitamos a conocer el programa y a vincularse porque tiene charlas y talleres súper interesantes que empiezan mañana. Excelente, bueno, queda la invitación y ahí la página para acceder a la actividad. Nueva pausa, ya volvemos. En el arranque de nuestro programa de hoy les decíamos que íbamos a dedicar una buena parte de nuestros contenidos a hablar de empresas que tienen que ver con inversión en investigación científica y su traslado a través de la innovación y el desarrollo a productos que de una u otra manera llegan o llegarán a nuestros mercados y a nuestros lugares de venta. Vamos a hablar de Rústicas ahora, que es una empresa que se desarrolla dentro de la órbita de la incubadora KEM. Sus instalaciones se encuentran en predios del Instituto Nacional de Semillas, contó con financiamiento de la ANI y trabaja mancomunadamente con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Se dedica a producir semilla de papa destinada al mercado nacional, actualmente ocupado solo por papa importada. El desafío implica, entre otras cosas, importantes cuidados sanitarios para determinados virus que no deberían aparecer, obviamente, y que son sumamente dañinos para estos tubérculos. Por otro lado, se desarrollan variedades de papas que están orientadas a los hábitos de consumo de los uruguayos. Para equilibrar productividad e inocuidad, se utilizan técnicas que mezclan hidroponía con aeroponía y se consiguen resultados más que positivos, así se apreció en la primera zafra. Les vamos a presentar a Rústicas, las semillas de papas uruguayas. Rústicas está soportada básicamente en un acuerdo que logramos hace un año con el INIA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, mediante el cual validamos, probamos y producimos la primera generación de semillas de papa de variedades 100% nacionales. También estamos con una fuerte presencia en INASE, que es la institución que nos abrió las puertas para localizar el emprendimiento, a quien estamos agradecidos eternamente, y con la institución trabajamos mancomunadamente en lo que es la certificación de las semillas que a partir de Rústicas salen al mercado, ¿verdad? El cultivo de papa es un cultivo que básicamente es semilla importada, lo que hay a nivel nacional. Es muy poca la semilla que se produce a nivel nacional. Y este emprendimiento, de la mano de una semilla que tiene determinadas características sanitarias que nos permiten trabajar con más garantías, nos permite desarrollar la industria de semilla nacional. Ahí tenemos la variedad Gaiman, la variedad Arequita y la variedad Guavillú, que son variedades que ya están liberadas de manera comercial y que nosotros tenemos la habilitación
para cultivarlo. Daimán y Arequita son de piel rosada o de piel roja, y Guavillú es de piel blanca o piel crema. Nuestra fuerte apuesta es hacia líneas, hacia variedades de producción que tengan características de elevada calidad, o sea, un buen color rojo, pulpa blanca o crema, y que tengan aptitud para el uso particular en alguno de los platos, digamos, que es típico del uruguayo, ¿verdad? O sea, que nuestro desafío es tener, y ya tenemos, algún clon para alguna variedad para lanzar que va a ser específica para el uso como papa al horno, otra como papa para chips, y alguna otra para papa hervida con alguna característica especial, digamos. El desafío nuestro es también favorecer a que el consumidor revalorice la papa como alimento noble y nutritivo, que al correr de los años lo que ha pasado acá en Uruguay es que se ha sustituido mucho el consumo en fresco por producto importado o procesado. A su vez, no ha habido una preocupación grande por parte de los productores o del sector, podríamos decir, en diferenciar las características de uso de las variedades, y nosotros estamos en esa línea también de apoyar a través de la producción de semilla con variedades que ya tengan un destino definido, ¿verdad? Tecnologías revolucionarias, un tubérculo ampliamente consumido en Uruguay, pero sin producción de semillas nacionales, y un nicho de mercado a conquistar a través de la innovación. ¿Cuál es el proceso que se desarrolla en las instalaciones de Rústicas? ¿Cómo se mantiene la inocuidad, por ejemplo, en el proceso de multiplicación de las semillas de papa? Lo vemos a continuación. El proceso de producción de mini tubérculos de papa se inicia con el material que viene del banco de germoplasmas de INEA, que eso son plantas de papa de determinados genomas, de determinados clones que vienen in vitro, producidos in vitro en un medio estéril, y eso nos garantiza la sanidad del material y la identidad genética, ¿no? Con ese material, que son unas plantitas, unas plántulas, de las cuales se sacarán 3-4 segmentos, tendrán 4 o 5 yemas. Aquí se pasan en un cuarto en condiciones controladas, en estanterías con luz y con temperatura controlada, con un timer, ¿no?, que da el día y la noche que necesita la planta. Los pasamos a un medio de una turba. Allí se plantan los esquejes, se provee de aguas con las sales necesarias, con los nutrientes, sería un fértil riego, y de allí es nada más que para multiplicar ese material y lograr la cantidad de plantas que después nos llenen este invernáculo. Y esa plantita nosotros nos está dando unas 15 o 16, o entre 15 y 20 papitas. Nosotros plantamos unas 42 plantas, para ser más preciso, por metro cuadrado, y eso nos da una producción de 600 papas por metro cuadrado en esta etapa. Cada una de esas papitas, ¿no?, nos puede producir en el campo, en la primer multiplicación, ¿no?, 500, 600 gramos de papas de un tamaño un poco mayor, que van a seguir siendo cultivadas en futuras generaciones para aumentar ese número y llegar después de 3, 4 generaciones a la semilla que se utiliza en los cultivos para la producción de papa como alimento. Uno de los principales problemas de este país para la producción de papa es la contaminación con virus. Los virus se transmiten en varias formas, pero una de ellas son los insectos, y por contacto también. Y nosotros tenemos los insectos más eficientes para la transmisión de un virus que se llama PBY, y ese es uno de los grandes problemas que hay en el campo. Entonces necesitamos partir de algo que nunca vio el exterior, nunca estuvo en el exterior, y que es probadamente sano, ¿no? Parte de material que está testado por sano. Por lo pronto, después que sale de aquí, ya no lo podemos volver al laboratorio, ¿no?, porque ya se considera que perdimos la calidad sanitaria posiblemente. Es importante considerar que se reproduce o que se multiplica, se planta por papitas, no por semilla verdadera, ¿no?
esas papitas llevan a que tenga una tasa de multiplicación relativamente baja. Entonces hay que multiplicarla varias veces para llegar, ¿no?, a una cantidad, a un volumen, ¿no?, con un costo razonable, se incorpora la producción de papa ya en las últimas etapas de cultivo para ser el alimento que todos consumimos con tanta abundancia durante todo el año. ¿Y en qué consiste el proceso productivo allí en Rústicas y cuáles son sus principales innovaciones? ¿Cómo se seleccionan, por ejemplo, las variedades de papa destinadas al mercado local? Y lo más importante, ¿cómo marcha el proceso de multiplicación de lo que fue la primera tanda de semillas que ya están implantadas en campos de nuestro país? Vamos a ver esto en el último tramo de nuestro informe. La aeroponía es una forma de cultivar que se basa en colocar una planta en una situación óptima para su crecimiento, ¿no?, que consta, por un lado, recibir buena cantidad de luz para la planta ir desarrollándose, creciendo, armando su aparato verde y realizar la fotosíntesis, y una parte, ¿no?, inferior, que es donde lo que simula la parte de abajo de la planta, que estaría en el campo debajo o en la huerta debajo de la tierra, ¿no?, y ahí donde se desarrollan en un lugar oscuro, ¿no?, las raíces y las pequeñas papitas que luego crecen y según el tiempo que crecen dan un tamaño mayor. El riego, en el sistema que se llama aeroponía, la planta está colgando, ¿no?, y hay un mix, ¿no?, de agua como una pequeña neblina donde se aporta la humedad, o sea, el agua necesaria para el crecimiento y los nutrientes que necesita. Y en esa cámara oscura que se forma en estas mesadas, ¿no?, ahí se desarrollan la papita. A diferencia de la hidroponía, donde la planta crece en el agua, en el medio líquido. Estas variedades, ¿no?, se adaptan muy bien a esas condiciones porque han sido seleccionadas en este ambiente, a diferencia de las variedades importadas, ¿no?, que están seleccionadas para regiones que generalmente tienen una estación al año, ¿no?, un poco más larga y tienen otras condiciones para la producción. Hoy día ya hace un año que nosotros empezamos aquí a producir y ya la primera tanda de mini tubérculos ya fueron sembrados a campo y ya fue cosechada la primera generación de semillas que ya está disponible en los establecimientos de los productores que nos acompañaron para el inicio. Ahora estamos produciendo el segundo año de mini tubérculos y estos mini tubérculos van a ser sembrados en febrero del 2022. Rústicas, el ejemplo, ¿no?, de una empresa que fue incubada, lo que decíamos en KEM, que es una incubadora especializada en empresas de base biotecnológica y que ya está caminando sola y dando sus pasos para agregar conocimiento científico a los mercados, en este caso de la producción de papa semilla. Cerramos nuestro Sobre Ciencia de hoy, vamos a volver a acompañarlos, por supuesto, la semana próxima en el último programa de este ciclo 2021 aquí en TV Ciudad. Que tengan buenas noches.